ustedes, te invito a abrir sus Biblias. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo número 18. Recuerden que estamos analizando este precioso Evangelio. Sí, Evangelio de Juan, capítulo número 18. Así que le invito a leer su Biblia y vamos a dar lectura desde el versículo número 7 al verso número 9. Evangelio de Juan, capítulo 18, verso número 7 al verso 9. ¿Lo tenemos, mis amados? Y damos lectura, si lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús, Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, que si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Amén. Versículo número, el versículo número 9, claro, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Ahí va a ser la lectura, mi amado hermano. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a hacer una oración. Hoy vamos a predicar por un precioso tema que está implícito dentro de esta narrativa, pero en los evangelios paralelos. Pero como estamos analizando el evangelio de Juan, vamos a incluirlo, vamos a insertarlo justamente en este acontecimiento. Hoy vamos a predicar con el tema: con un beso duele más. ¿Amén? ¿Sí? ¿Lo tiene? ¿Sí me apuntó? Repito, con un beso duele más. ¿Amén? Que va a ser el tema de esta noche. Así que inclinemos nuestro rostro y pongamos esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos de manera infinita por tu misericordia que tú derramas día a día sobre esta casa. Señor amado, te suplico que usted nos hable, tal cual como siempre lo acostumbra hacer, que dé a nuestras vidas, oh Dios, esa pauta espiritual que hemos venido a buscar. Yo sé que cada hijo tuyo, Señor amado, busca tu casa para adorarte, para alabarte, para buscar un tiempo de oasis en medio de un diario o de un cotidiano vivir de ansiedades, de preocupaciones y de muchos otros males más. Pero te pedimos, Señor amado, en este tiempo, que esa misericordia tuya, Padre, se manifieste de una manera muy especial. Es por eso que venimos aquí, Señor, creyendo que tú tienes algo especial para mi vida y para la vida de los míos. Háblanos, oh Dios, y que tu Padre, Dios y el Espíritu Santo, Padre, llegue a lo más profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si te subes un poquito, por favor, me agradecería muchísimo el volumen del micrófono. Suban un poquito, por favor. Evangelio de Juan, capítulo número 18, versículo número 7. Dice el Señor, volvamos al texto, por favor. Dice el Espíritu Santo: volvió pues a preguntarles el retorno. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron: a Jesús Nazareno. Llamado, ya vimos hasta la semana pasada, hasta el versículo 6 de Juan, capítulo 1, verso del 1 al 6, 18 del 1 al 6. Ya vimos la semana pasada de qué manera Jesús se presentó, ¿no? Se presentó de una manera muy, digamos así, distinta. Aleluya. Súpale, pero no así, por hermano. Arreglo. Tu ayúdame para que suba bien. ¿Ya? ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Cómo estamos? Gloria a Dios. ¿Estamos bien? Ahí, 1, 2, 1, 2. ¿Sí? Bueno. Dice pues, llamado, de acuerdo a la semana pasada, Jesús se había presentado frente a esa compañía de soldados. Ya creo que usted recordará qué cantidad de personal fue a ver a Jesús. ¿Cuántos soldados vinieron en esa compañía? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Pero, ¿cuántos?
pero no con duda, con seguridad. 600, hermanos, eran 600, era una compañía. ¿Cómo se llamaba en griego el asunto de la compañía? Una espedia, amén, que estaba conformada por una espedia, de hecho, una legión, vamos a llamar una legión de soldados. ¿Con cuántas esperias estaba conformada? ¿De cuántas esperias? De 10 esperias, que eran grupos, ¿sí? Y cada grupo tenía 600 soldados. Judas tomó una esperia para ir a ver a Jesús. Es decir, tomó a 600, a ver, por favor. Si tenían 600 personas, 600 soldados, aparte, llamado de todos los que vinieron del Sanedrín, de los fariseos y de los ancianos. A eso se le suma que estos llegaron llamados con palos, hablando de las agrupaciones de estos últimos, pero los soldados llegaron sumamente armados, llegaron con sus escudos, sus espadas y sus lanzas. Ahora, cuando vamos a la escritura, mi amado hermano, en el versículo número 6, sí, que es el texto pasado, sí, la Biblia dice que todos estos, toditos los que llegaron a supuestamente aprender a Jesús, cayeron prácticamente sí, al suelo, cayeron todos postrados por una situación muy inusual. De hecho, Dios a través de Jesús hará 2 milagros. El primero ya lo hemos visto la semana pasada. El primer gran milagro que hará es manifestar sí, su divinidad a la hora de presentarse delante de este gran, digamos así, alboroto. Él les dirá que Él es el que es. Él es el Dios viviente a través de su nombre, dicho de una manera muy portentosa. Y es cuando todos estos caen a tierra. Luego Jesús vuelve a preguntar, pero ya no con ese revestimiento divino, sino humano, y le dice, a ver, dígate, ¿a quién es que buscáis? Y le vuelven a decir desde el suelo, le dicen, a Jesús Nazareno. Entonces, amado, Él les dirá, yo soy, de una manera más pasiva. Cuando eso acontece, mi querido hermano, ¿sí? En ese mismo instante, cuando Jesús está hablando, se acerca Judas Iscariote. Sí, de aquí obviamente voy a tener que saltarme para retomar, digamos así, la cronología de los eventos. Y quiero, por favor, que venga al Evangelio según San Mateo, capítulo número 26. En el Evangelio de Mateo, capítulo número 26, quiero, sí, por favor, que se acerque al verso 47 para la lectura. Evangelio de Mateo, capítulo número 26, verso número 47 hasta el 49 leeré. Dice el Señor lo siguiente: mientras todavía hablaba, ¿amén? ¿Sí lo tiene? Mateo 26, verso 47. Mientras todavía hablaba, vino, dice en ese preciso momento, ¿quién se acercó a él? Judas, y me encanta porque la Escritura lo hace notorio. ¿En qué sentido? Hace resaltar la posición del que se acerca como aquel que pertenece al reducto o a los discípulos o a la familia espiritual de Jesús, porque lo menciona con esta característica. Vino Judas, uno de los 12, lo remarca, como podríamos decir en otro ambiente, y vino fulano, un pariente mío, algo por decirlo de alguna forma. Si vino Judas, uno de los 12, y con él también vino mucha gente con espadas, palos, y de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba había dado a los entregadores, obviamente, había dado dice la Biblia, una señal, que lo que es igual es como un indicio para poder saber a quién se iba a entregar. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Jesús, mi amado, usted me lo dice a mí, Jesús, bíblicamente hablando, en los evangelios, era sumamente conocido. ¿Sí? Si alguien hablaba de Jesús de Nazaret, la gente decía, fulano de tal, sí, así es su pelo, así es su nariz, así son sus ojos, así son sus orejas, él tiene esta forma de caminar. Es decir, Jesús estaba plenamente identificado en medio de los judíos. Pero, ojo, Judas no iba con otros judíos, sino que también iba con una compañía, con una especia de soldados. Amén. Y ellos, obviamente, no podrían sacar con mucha facilidad
a todos los, o digamos así, a todos los que conformaban, en este caso, los discípulos del Señor. De ahí que Judas trata de darle un indicio a los que no conocen a Jesús. Eso por un lado. Por otro lado, recuerde que esto se está llevando a cabo en el huerto de los Olivos. Y cuando hablo de un huerto, mi amado, hablo de un lugar apartado, una colina, sí, donde se podría decir que es una montaña o parte de una montaña, pero no tan alta. Y este lugar no es como nuestros, de pronto aquí en la ciudad, nuestros lugares elevados que tienen un mirador, que hay calles pavimentadas, que tienen luces por todo lado, que hay reflectores. Nada de esto hay. Es un lugar sumamente oscuro. Tan oscuro es que para poder llegar hasta allá, tienen que llevar por fuerza muchas antorchas y muchas linternas para poder avisorar el camino y mucho más, si acaso se quisiera reconocer un rostro, una sola persona en particular, y en este caso es Jesús. Por eso es que Judas decide que la persona que habrá de entregar tiene que ser debidamente identificada. ¿Sí? Y ese es, obviamente, ¿sí? Digamos así, la manifestación que Judas dará para que todos lo reconozcan, propios y extraños. Un beso, y esto es lo que a mí más me llama la atención, pero ya iremos en ese momento. Ahora, cuando volvemos al versículo de Mateo capítulo 26 que estamos leyendo, dice allí, y el que le entregaba les había dado esta señal, este indicio, diciendo, al que yo besare, ¿lo tienen? Al que yo besare, a ese, dice aquí, ese es, prendedle o cójanlo preso. Y enseguida, dice la Escritura, se acercó a Jesús y le dijo estas palabras. Salve, le dijo allí. Esta es una expresión obviamente no tan común, sí, pero significa, como tiene un indicio de realce a la hora de darle algún tipo de valor o de supremacía a lo que él desempeña. No sé, en la actualidad casi no se utiliza este tipo de, diríamos así, de condiciones como para poder elogiar a una persona a un tan alto grado, pero ahora más bien lo que sí se utiliza es preceder al nombre todos los títulos que pueda haber adquirido. Hay gente que posiblemente tiene muchos títulos y se presenta de una manera un poquito cómica. Antiguamente, si alguien tenía un título, se decía que fue ingeniero, que fue doctor, que fue licenciado y pare de contar. Pero no, ahora, antes de decirle el nombre, se tiene que decir el Magister en PhD. Esa vaya saber usted qué significa, pero más todo esto. Qué sé yo, facultad en ciencias de la administración. Bueno, y le da ¿qué te digo? Una línea entera de puro título y al final le dice fulano de tal. Al final. Bueno, en la antigüedad no había tanto adorno, sí, pero Judas quiere cumplir un protocolo para poder estar a la par de la situación, ojo, para no perder su estatus de discípulo, pero tampoco no perder la óptica a la cual él se ha llegado en esa noche a Jesús, que es el entregarlo. No hay, mi amado hermano, cómo mejor poderlo pintar, por decirlo de alguna forma, pero lo que va a hacer Judas, o lo que está haciendo Judas, es la peor acción de su vida. Sin el ánimo de quererlo suavizar, de quererlo maquillar, de quererlo de pronto hacerle perder su tremenda traición, pero él quiere congraciarse con Jesús. Pero no se puede, mi amado. Jesús ya lo había dicho de otra forma. No se puede servir a los señores. O se ama al uno o se aborrece al otro. Y Judas está allí, mi amado, para aborrecer a su maestro. Pero él trata de hacerlo de una manera elegante, trata de hacerlo de una manera disimulada, aun cuando ya todo está echado, ya todo está, digamos, finiquitado. Ahora, dice mi amado hermano la Escritura, en Mateo 26 estamos, en esa parte final, al que yo besare, a ese prenderle, y enseguida, dice la Escritura, se acercó a Jesús y le dijo, salve,
Sí, salve, insisto, este término implicaría, no sé, pero tiene algunas connotaciones, pero creo que la que más se me acerca es grande maestro. El término salve, grande, ¿sí? O muy elevado en tu posición de maestro. Es más o menos lo que ciertos intérpretes le han podido dar un significado. Grande maestro. Y allí acercándose viene y lo besa. Ahora, esto, mi amado hermano, se podría decir que está fuera totalmente de todo contexto. Cuando yo voy a la Escritura, quisiera por favor que me acompañara. Si venga conmigo, mi querido hermano, y veamos algo muy, pero muy particular. Si quisiera de primera mano, veo un texto bíblico antes de cualquier cosa. En el versículo del capítulo 22 de Lucas, versículo 47, Lucas capítulo 22, verso 47, quisiera ir entrando en detalle en este pasaje bíblico. Lucas, que está antes de Juan, capítulo 22. ¿Lo tenemos? Lucas, capítulo número 22. Vayamos, por favor, al versículo número 47. Verso 47. ¿Ya lo encontró, mi amado? Mira lo que nos dice el Señor. Dice el Espíritu Santo, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, y póngale mucha atención a lo que emana la acción de Judas. Y dice, Judas, con un peso, Jesús no lo puede creer. Judas, con un peso, entregas al Hijo del Hombre. Me interesa muchísimo el énfasis que hace Jesús en esta parte. Judas, con un peso, entregas. ¿A quién? Al Hijo del Hombre. Mira que él le ha dicho, ¿qué cosa le ha dicho él con respecto a la presentación? Cuando está en el huerto trayendo a todos estos que lo van a matar a Jesús. Él dice, salve, le dice aquí. Grande maestro, le dice acá en Judas Iscariote. Pero acá el Señor, ¿cómo le responde, mi amado hermano? ¿Qué le dice el Señor? Judas, con un peso. Diría cualquiera, no se te puede ocurrir otra cosa, Judas. ¿Por qué tomas la acción manifiesta, visible, de lo que es una verdadera manifestación de amor por alguien, lo tomas para vender a tu maestro, para traicionar, para entregarle? No sé, mi amado hermano, pero esto fue el colmo de lo que hizo Judas. No lo sé, quisiera de pronto verlo de esta forma. Es como en casa, no lo sé, mi amado hermano, quisiera tomar ejemplos, pero son muy irracionales a la hora de poderlos, digamos así, unir y darle un sentido común. Pero es como que venga un hijo tuyo, mi amado hermano, metiendo las cuatro, por decirlo de alguna forma, equivocándose como nunca en la vida. Vaya, te abrace, te dice que te ama, que te quiere y que tú eres el amor de su vida, pero al mismo tiempo te dice, papá, y he dejado embarazada a una muchacha. Usted dirá, y haces todo esto para darle semejante baldón. Ahí como que ya le agarro usted más sentido, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí como, a ver, las cosas, ahí como que las estoy ya digiriendo como es. Pero Judas hace algo totalmente fuera de todo contexto. No lo sé, mi amado, posiblemente se hubiera visto mejor decirle desde lejos, Señor, aquí están, los que te van a llevar preso. Discúlpame, perdóname, pero
me vi obligado a hacerlo. Ese es el que tiene, no sé, el que tiene la túnica blanca y los pinos de esa túnica de color verde. Agárrenlo ahí. Pero no. Judas hace lo peor de lo peor. Judas cree que al hacer esto está ganando algo con Jesús. Piensa que esta es una forma, diríamos así, más anestésica de poder pasar este duro momento. Y le dice, lo voy a vender, pero me voy a acercar a él de la manera más cordial y sobre todo con la manifestación, sí, que se podría sobreentender que usted la realiza solo con aquello que usted puede sentir un sentimiento, sea de amistad o sea de un amor filial o un amor fraternal. Usted hoy en la actualidad, ¿cómo se saluda con la gente? Creo con virus andando. ¿Cómo se saluda? O de lejos, o a lo mucho, extiende su mano cerrada como un puño y le dice, ¿qué tal? Nada más. Pero imagínate que alguien venga con los brazos abiertos desde media cuadra. Tú, por más que no quieras, hasta para ser recíproco, también abre los manos y los dos se abrazan en media calle. Y que alguien a través de esa acción te diga, pásame la billetera que te voy a robar en este momento. ¿Cómo puede entender? Mi amado, Jesús le dice, Judas, con un beso estás entregando al Hijo del Hombre. Ahora, aquí hay algo especial, mi amado, porque esto no es la primera vez que ocurre. Sí, por lo menos no en la Biblia. Cuando uno va, mi amado, y mira lo que nos dice en Génesis capítulo 2, porque de esto sí hay indicios bíblicos. Cuando uno va a la Escritura, ven conmigo por favor, a Génesis capítulo número 27. Libro del Génesis, capítulo número 27. ¿Lo tiene? ¿Lo encontró? Sí. En el mismo verso 27, mira lo que nos dice el Espíritu Santo. Génesis 27, verso 27. Y Jacob, dice allí, se acercó y le besó. Ahora, el contexto creo que usted lo conoce. Jacob está acercándose ¿a quién? ¿A quién? A su padre, que se llamaba Isaac. Y en ese momento él se dispone ¿a qué? ¿A qué se dispone Jacob? Porque usted conoce la historia bíblica. No necesita leerla ya para estas lecturas. Para el que recién viene por primera vez, diga, ay hermano, ¿qué está hablando Jacob? Pero ya está viejito en el Evangelio. ¿Qué le está ocurriendo en ese momento? Va a recibir de su padre ¿qué cosa? La bendición de la primogenitura. Suéltese un poquito en el Señor. Ya que te lo lleva. Mi amado hermano, sí, me refiero a cristiano maduro, ¿no? En el Señor. Entonces, claro, Jacob está listo y dispuesto para arrebatarle a su padre una bendición. La bendición de la primogenitura. Lo curioso es que para hacerlo manifestará una devoción, un amor, sentimientos que no van de acorde a lo que obviamente debe de ocurrir. Él va a usurpar, va a traicionar a su hermano y va a engañar a su padre. Y con eso, mi amado, él se acerca de la manera más sentimental, más cordial, más elegante, para extraerle o hurtarle algo que a él no le pertenece. De ahí que dice la Escritura, versículo 27 también, Jacob se acercó y le besó. ¿Y qué hizo ahí Isaac, que había perdido la vista, su padre? Dice, olió Isaac el olor, no de Jacob, porque él olía muy diferente que Saúl. Pero como él había, mi amado hermano, usurpado la ropa también de su hermano Esaú, él olió los vestidos y lo bendijo, diciendo, mira el olor de mi hijo, elevando él su oración al Padre Celestial. Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido, y de ahí en adelante se va de largo. ¿Quién? Isaac. Pero, ¿cómo se acerca Jacob para recibir esta fraudulenta bendición? No porque la bendición haya sido de menos, la bendición estaba bien dada. Fraudulento fue su acto de usurpar la persona de quién?
de su hermano Esaú. Con un beso, él se acerca. Mi querido hermano, algo adicional que tampoco puedo dejar sin pasar por alto, es algo que encontré en el libro y acompáñeme por favor, porque es importante también, de Proverbios capítulo 7, verso 13. Hay escenarios, y ponga asunto esto, porque esto tiene ya que ver más con el ámbito familiar. Hay escenarios en la vida, mi amado, que créeme que actuamos peor que Judas, o igual que Judas. En Proverbios, capítulo 7, carta a los Proverbios, o libro de los Proverbios, en el capítulo número 7, mira lo que dice el Señor acá. Viene. Recuerda el tema de esta noche. ¿Sí lo apuntó? ¿Qué se decía? Con un beso duele más. Sí, con un beso duele más. Y como estamos ya hilando un poquito a filo del tema, usted dirá, es verdad, hermano. Es muy cierto. Y lea esto. Proverbios capítulo número 7, versículo número 13. Dice el Espíritu de Dios, se asió de él. Ya vamos a hablar de contextos. Ahorita leamos sobre ese texto. Dice la Biblia, se asió de él y le besó, pero, ¿qué dice? Con semblante descarado le dijo, sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. ¿Qué pasa en el contexto de esta lectura? Vuelvo a leer el texto, versículo 13, sí, hasta el versículo número 14. Dice, se asió de él, es decir, lo cogió, lo agarró, así agarrarlo. Como cuando usted dice, no te vayas, lo agarra. ¿Ya? Lo agarró, se asió de él, ¿y qué seguidamente hizo? Le besó. Pero, la Biblia dice que lo hizo todo esto, pero con un semblante descarado. ¿A qué se refiere este asunto de descaro? Con un semblante, diríamos así, de engaño. ¿Sí? Y bueno, mis jóvenes tienen otro tipo de lenguaje. Estúpido necesariamente. ¿Vale? Entonces, con semblante descarado, y le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado, ¿qué cosa? Hoy he pagado mis votos. Es decir, se me había jurado que esto iba a darse. Y ahora, en este momento, esto se ha hecho una realidad. Pero, ¿qué dice el contexto? El contexto habla de qué cosa? De la acción que se puede realizar a través de una traición en el matrimonio. Es decir, adulterio. Y esto sí duele, sobre todo en el ámbito de la familia, en el ámbito del hogar. ¿Cuántas veces puede llegar de manera descarada o descarado ese hombre o esa mujer a casa? Y lo primero que hace es agarrar, abrazarte, ¿sí? Decirte cosas dulces, besarte y hasta hacer el amor. En instantes previos había venido revolcándose con otra o con otro. Con un beso duele más. La persona que obviamente se deja llevar por esta blandura de palabras y acciones desconoce en su totalidad cuál es el trasfondo de la vida de ese ser que él ha llamado o le ha llamado esposa o esposo. Llamado, hasta ese punto llega el endurecimiento, pero también la desfachatez del hombre. Bien, se dice que el pecado no solamente, llamado, nos aparta de la gracia de Dios, sino que también el pecado nos enceguece. Judas, mi amado, tomó de una acción pura, la hizo algo denigrante. ¿Por qué digo pura? Porque cuando yo voy a la Escritura y leo, y acompáñenme por favor, solo como una referencia, cuando yo leo en la primera carta del apóstol Pedro, o en Corintios también, o en Tesalonicenses, pero tomaré como punto de partida la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso número 14, llamado este asunto de manifestar el amor a través de un beso, de una acción denominada un beso. Claro, era algo habitual dentro de la coinonía cristiana. Esto no era algo de otro mundo. Y
y mucho más entre los discípulos del Señor. ¿Lo tiene? Dice allí, saludaos unos a otros. ¿Sí lo encontró? Primera de Pedro 5, verso 14. ¿Sí? ¿Qué nos dice? A ver, que alguien lo lea, aparte de... ¿sí? A ver, un joven que lo lea. ¿Qué nos dice? A ver, muchachos. Que alguien asuma la lectura. Primera de Pedro 5, 14. ¿Qué dice? Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sean con todos nosotros. Amén. ¿Con ósculo de qué dice allí? Ahora, ¿qué cosa es un ósculo? Un beso. Pero, sí, este tipo de manifestación, como se podría entender en el ámbito eclesial, dicen algunos, un beso santo, un beso de hermandad, un beso filial, un beso fraternal, en medio, obviamente, de quienes manifestamos aparentemente un mismo sentir, un mismo sentimiento, amar a Cristo. Esto también lo dirá, sí, en Romanos capítulo 16, apúntelo, sí, para que tenga referencias adicionales. También lo dirá en Romanos 16, verso 16. Lo dirá en Primera de Corintios 16, verso 20. Lo dirá en Segunda de Corintios capítulo 13, verso 12. Y también lo dirá en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 5, verso 26. Mira, a diversas iglesias, en diversos momentos y en diversos tiempos, en todos ellos se habla de lo mismo. No quiero tomar todas las bases de lectura porque dicen lo mismo. En todas ellas dicen, salúdense unos a otros con ósculo santo. O posiblemente saludados los unos a los otros con ósculo santo. Mi amado hermano, este asunto de manifestar a través de un beso, sí, la fraternidad, es algo que identifica el amor, la confianza, pero jamás la traición. Jamás el engaño. Pero aquellos que usan de lo santo para hacerlo algo pervertido, algo perverso, mi amado, están totalmente fuera de todo orden de Dios. Por eso es que para Jesús le causa una tremenda rareza de que, si bien es cierto, él sabía que Judas lo iba a traicionar, por lo menos que se ponga a la altura de su pecado. Por último, sí, es que no hay forma. ¿Cómo poder manifestar algo tan terrible tratándolo de hacer con un buen corazón? Yo te pregunto, si alguien está decidido a enterrarte un puñal, dicho de otra forma, ¿no? Si alguien está decidido a enterrarte un puñal, ¿no te causaría asombro o ya de por sí extrañeza de que lo haga riéndose? ¿Ah? De que lo haga cantando. ¿No te parece? Dirá, bueno, por lo menos que lo haga de acuerdo a su acción. Bravo, lleno de ira, de odio. Va acorde. Su acción va acorde a su corazón. ¿Me entiende? Pero que alguien, mi amado, ¿sí?, que te viene traicionando, que te va a traicionar, tenga la despachatez de irse con un beso y decir, mi amor, te amo. Ya vengo, y sale a citarse con otra mujer, o sale a citarse con otro hombre. Tú dirás, pero ¿hasta dónde? Tanta sinvergüencería, tanta desfachatez, no compagina. Mi querido hermano, cuando voy pues a la Escritura, ¿sí?, refiriéndome justamente a esto, Jesús es traicionado de esta forma tan, digamos así, tan inhumana. Con un beso, le dice, si leíamos en el Evangelio de Lucas, volvemos por favor. Lucas capítulo número 22, volviendo a ese texto de referencia. Verso 47, recuerde, en adelante nos decía, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, ¿sí?, iba al frente de ellos, es decir, liderándolos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús, mi amado, como no era de otra manera, tenía que ponerle un toque a esto. Le dijo, Judas, como un beso, por lo menos empújame, o escúpeme en la cara, que hubiera estado más en sintonía
sincronía con tu tremendo corazón de perversidad. Pero no lo hagas como un beso. No mezcles algo que es para quienes han sido mis discípulos, que es una manifestación acorde al amor que yo les he brindado, para que tú utilices algo santo en un acto tan profano. Como un beso entregas al Hijo del Hombre. Mi querido hermano, eso por un lado. Por otro, ¿cuánto dolor debió haber sentido Jesús? Que alguien del cual él había criado en el Señor, formado en el Señor como su discípulo, lo estaba traicionando. Ven conmigo a la Escritura, mi amado. Quisiera dar a conocer algo especial. Cuando vamos en el libro de Job, vamos al libro de Job, capítulo 6, verso número 15. Quisiera aquí ver unos puntos que me parecen importantes dentro de esta historia tan triste, de esta experiencia que en este caso pesa sobre Job durante muchos meses de calamidad. Esto posiblemente no se lo sabe leer o no se lo resalta, pero esto ocurrió también con Job el día que cayó en desgracia. Y eso sí es terrible. Job capítulo número 6. ¿Lo tiene? ¿Ya lo encontró? Verso número 15. ¿Qué nos dice aquí el Espíritu Santo? Job capítulo 6, versículo número 15. ¿Lo tiene? A ver, jóvenes, ayúdenme con la lectura. Pero que no se admita. Lo leo. Job 6, verso 15. ¿Qué dice? Vamos, pero no se peleen, muchachos. Vamos, lean. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corriente de mis cosas. Ajá. Y más adelante también dice que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve. Sí, repitiendo el texto. Pero mis hermanos, mira, cuando sobre Job vino todas las calamidades habidas y por haber, que usted ya las conoce. Dice el texto bíblico, mis hermanos también qué cosa hicieron. Eso están las calamidades narradas en el capítulo 1 y 2 de Job. Esto está después. ¿Por qué digo esto? Porque el día que Job cayó en aflicción, el día que vino sobre él, como dicen por ahí las de Caín, todos los males. Hermano, Job no era un hombre desamparado, no es que era un hombre huérfano y que no tenía nadie quien más pudiera velar, orar o extenderle la mano. Job tenía, amado hermano, cualquier cantidad de hermanos, familiares, tíos, primos, sobrinos, tenía mucha gente, hermano. ¿Sabes por qué te lo digo? Bueno, antes de volver al texto propiamente, no pierdas, bueno, pon tu dedo sobre Job 6, verso 15, ponlo ahí, ¿sí? Y ven conmigo al libro de Job, al capítulo número 42, verso número 11. Job 42, verso número 11. ¿Lo tienen? Libro de Job, capítulo 42, verso número 11. Quiero ver o resaltar esta parte también. ¿Qué nos dice? No pierdas Job 6, ¿ah? ¿Lo encontró? Dice ahí el Espíritu de Dios, y vinieron a él, y esto ya cuando pasaron todos los males, y vinieron a él todos sus hermanos, y no es que son los hermanos de la iglesia, no, eran sus hermanos en la carne. Job 42, verso 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo el mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio, mira que eran pudientes, cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Pregunto, ¿Job era una ave en el desierto que volaba solo? No, tenía mucha gente a su alrededor, muchos parientes, tenía, mi amado hermano, un sinnúmero, diríamos así, de familiares. Pero cuando le cayó la calamidad,
¿Qué dice Job 6, verso 15? ¿Qué dice? Versículo 15. Pero mis hermanos, qué triste, dice, me traicionaron. Ahora, me interesa la palabra, traición. ¿Qué es la traición? Apunte, actuar en contra de quien uno confía. Actuar en contra de alguien o de quien uno le puede depositar su confianza. Le traicionaron, es decir, que Job, hermano, insisto, no todo está tan detallado en la Biblia, pero Job, te aseguro, que debió haber enviado carta, debió haber enviado mensaje, debió haber enviado, si tienen tiempo presente, un WhatsApp, un Instagram, algo, una publicación, una foto en el hospital, algo debió haber hecho llegar a su familia, a sus hermanos, a sus hermanas, tíos, primos, sobrinos, parientes, amigos, conocidos, pero la Biblia dice que todos lo traicionaron. ¿Sabes por qué? Porque como él tenía una sarna maligna, parientes, hermanos, primos, tíos, sobrinos, cuñados, todos dijeron, este nos va a pasar. Cierra de la casa. Nos va a pasar el mal. Imagínate que alguien venga, bueno, ya estamos pasando, pero en pleno COVID, la gente, amado hermano, no visitaba a nadie. Por ahí los que realmente algo de impulso y de valor en Dios salían a visitar un padre, una madre que se enteraban que estaban por ahí en agonía. Pero, mi amado, ¿qué desamor tan terrible surgió en la pandemia? ¿Qué desamor? Y esto es lo que a veces no cuadraba. Estaban tan desamorados, el amor, como dice la Escritura, el amor de muchos se enfrió totalmente, que hasta el momento muchos siguen fríos en el amor del Señor, por causa del temor, por causa del contagio. Hermano, pero eso sí, por mensaje mandaban que te quiero, te amo, pero no cuadraba. Es lo mismo más o menos. No cuadraba. Tú me amas, pero no me vienes a visitar. Tú me amas, pero no estás aquí para ponerme por lo menos un paño de agua fría en la frente que estoy volando en fiebre. O sea, tú me amas, pero me has abandonado. Job experimentó, como lo dice la Escritura, traición. Y mira cómo lo compara. Como un torrente. Pasan como corrientes impetuosas. Es decir, pues puede ser que lo hayan visto, pero sí, hola y chao. Y el verso 16 vuelve a dar otra ilustración, que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve. Es decir, se escondieron todos los que. Pero una vez que el mal me pasó, todos comenzaron a decir, Dios te bendiga, no me está sano. Como dicen algunos borrachitos, cuando estoy sin plata, no hay nadie, pero cuando tengo platica, todo el mundo viene para que ponga la java. Terrible, hermano. Aún en Job, capítulo 19, acompáñame por favor. Libro de Job, capítulo 19. La palabra de Dios nos dice, en el mismo verso 19 también, Job 19, 19. Estamos muy cerca de ahí. ¿Lo tiene? Porque quisiera leer un poquito más atrás. ¿Ya lo encontró? Job 19, ¿sí? Mira lo terrible de esto. Si voy a leer desde el versículo número 14. O no, 13 en adelante, para coger todo ese párrafo. Dice, hizo alejar de mí a mis hermanos, mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes, ¿qué pasó? Se detuvieron. Y mis conocidos, ¿qué ocurrió con mis conocidos? Se olvidaron de mí. Aún los moradores de mi casa, mis criadas, me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo, no respondió.
de mi propia boca le suplicaba. Diría cualquiera, no te vayas, por lo menos, pásame el tiempo para rascarme. Porque así es que lo hacían. Llamé a mi siervo, no me respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño también, ¿sabes a quién? ¿A quién le fue extraño su aliento? A mi mujer. Recuerda que la mujer fue la que le dijo, mira, Job, maldice a Dios y muérete. Tanto lo amaba, ¿verdad? Yo he visto hermanas cristianas que cuando ven en agonía a sus esposos, ¿no?, están pegadas ahí como chicle. Porque saben que el amor del Señor, hermano, les ha dado la capacidad de poder resistir y de poder estar, como lo dice en el sagrado juramento del matrimonio, en la salud y en la enfermedad, en la buena y en la mala. Pero Job no vivió esto. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos, o por lo menos los que él conocía, me menospreciaban o me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Tremendo, ¿verdad? Usted dirá, ay hermano, eso sí no se lo deseo. No se lo deseo a nadie. Pero Judas se acercó. Estamos en Juan capítulo número 18, ¿sí? Viendo ahí un espacio que hay, del cual no considero el Evangelio de Juan, pero era necesarísimo poderlo cotejar de los otros evangelios, porque no solo está en Mateo, sino que también está en el Evangelio de Lucas. Sí, respecto de esto que lo hemos venido leyendo. Si el Señor le dijo pues a Judas, Judas, con un beso, si entregas así al Hijo del Hombre, con un beso. Hay un texto que es como anillo de oro. Ven conmigo a Proverbios 27. Proverbios 27, verso. Voy a leer desde el verso 5 al verso 6. Proverbios, capítulo 27, verso 5. ¿Ya lo encontró? Al verso número 6, 5 al 6. ¿Ya lo encontró? Sí. Listo. Nos dice ahí el Señor lo siguiente. Proverbios 27, verso 5 al 6. Mejor es reprensión manifiesta o, digamos, un llamado de atención en público, lo que dice. ¿Sí? Mejor es un llamado de atención en público, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Verso 6. Y aquí, póngale suspenso. Fieles, ojo, fieles son las heridas ¿de quién? Del que ama. Es decir, prefiero decirte porque te amo la verdad en la cara, aun cuando te puedas enemistar conmigo por un tiempo, pero después que reflexiones me dirás, como dicen los muchachos, pana, ñaño, o sea, te agradezco, en ese momento estaba ofuscado, a la verdad que recibí mal tus palabras, pero yo sé que me las decías porque me consideras. Así es Dios con nosotros a veces, hermano. O no, o casi todo el tiempo. Nos dice la verdad en la cara, nos duela o no nos duela. Como lo dijo el apóstol Pedro, pero ¿a quién diremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero mira el complemento de este pasaje. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. De aquel que te dice, ñañito, cómo te quiero, cómo te amo, te abraza, te endulza las orejas, es decir, que te adula, te dice que eres guapo, que eres bello, que eres lo mejor, que él siempre va a estar contigo, como le dijeron a Jesús. Recuerda que a Jesús no solo Judas, todos los discípulos le dijeron, maestro, así todos obran como el que lo dijo Pedro. Todos estaban decididos a morir por el maestro, pero apenas apareció la tumba, Batista, porque te quiero. Apenas apareció el COVID, ¡yo!
Se fue el pueblo. Mi amado, pero qué importunos son los besos. ¿De quién? Del que aborrece. Y mi amado, y en ese momento Judas estaba amando al Señor. Lo estaba entregando. Y con un beso. Recuerda el tema de esta noche. ¿Qué nos dice? Con un beso duele más. Cuando, mi amado hermano, retomamos el texto, vayamos a Juan capítulo 18, luego de este trago amargo que Jesús pasa, versículo número 10, para terminar esta porción. Verso número 10, un segundo milagro se llevará a cabo. Recuerda que el primero, ¿cuál es? Manifestarle a los presentes su divinidad, presentándose categóricamente como lo que él era, el verdadero Hijo de Dios. Cuando les dijo, yo soy. Y en última instancia, entonces, dice la Biblia, Simón Pedro, cuando ya vio que lo agarraban, sí, para prenderlo, sí, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Y cual torero, dice la Biblia, ¿qué cosa que hizo? Lo que hizo Pedro. Dice que le cortó una oreja. Así, y le cortó la oreja derecha. Esto creo que está más que evidente, ¿no? Pedro nunca le apuntó a la oreja. Pedro le apuntó directamente a dónde? Al cuello. Pero Marco, al ver que la espada venía, se ha de haber movido y la espada cayó sobre su oreja. Dice, y le cortó, de un solo tajo, le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces, mi amado hermano, ¿sí? Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la habré de beber o no la he de beber? Acompáñame al Evangelio de Lucas, porque es necesarísimo poder completar o complementar este acontecimiento. En Lucas capítulo número 22, Evangelio de Lucas, capítulo número 22. ¿Lo tienen? Dice el Señor, leamos por favor desde el versículo número 42. Recuerda las palabras finales que leíamos en Juan capítulo 18, que decía, Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Sí? Versículo número 42 dice, diciendo Jesús orando en el huerto, instantes antes de aquello, de esta situación, dijo, Padre, si quieres, pasa de mí, o permite que esta copa, si que voy a beber, no la beba, es lo que está tratando de decir. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en ese momento el Padre supo de manera contundente de que su Hijo necesitaba asistencia. Porque humanamente lo que Jesús habría de experimentar, llamado, créeme que ningún hombre en la tierra lo podría haber aguantado. Ahora, todo hombre está dispuesto por Dios mismo a morir, pero ningún hombre en la tierra tendrá que morir tomando todos los pecados del mundo sobre sus hombros, obviamente. Todos vamos a morir. Todos. Pero, sin embargo, mi amado, Jesús tenía que morir tomando el peso de la maldad de todo ser humano. Y eso, mi amado, sí, motivó a Dios
de que en ese momento, cuando él exclama en esta rogativa, sí, que se haga la voluntad del Padre sobre la vida de su Hijo, entonces dice en el versículo número 43, y se le apareció un ángel del cielo para poder, ¿lo qué cosa? Fortalecerse. Y apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas que caían hasta la tierra. Eso en cuanto a la expresión dicha por quién. Por Jesús, sí, haciéndole esta pequeña remembranza o este recordatorio a Pedro. Pero, ¿y qué pasó con el siervo Marco? Se le quedó la oreja caída. Ven conmigo, por favor. Vamos al Evangelio según San Mateo. En el capítulo número 26, Evangelio según San Mateo. Veamos estos aspectos. Leo desde el versículo número 51. Bien. Mateo capítulo número 26, verso número 51. Nos dice el Espíritu Santo: pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, dice allí, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, ¿qué ocurrió? Dice allí, le quitó la oreja. Verso 52, ¿puede leerlo por favor? Ahora, esto es importantísimo, mi amado hermano, poderlo considerar antes de obviamente ver el desenlace. ¿Qué le dice el Señor? Vuelve tu espada, le dijo Jesús a Pedro. Vuelve tu espada. ¿Por qué? Porque todos los que tomen espada, es decir, todos los que quieran resolver con violencia cualquier situación, también estarán, ¿qué cosa? Expuestos a la violencia. Esto es una gran verdad bíblica, mi amado hermano, que no podemos hasta la fecha dejar pasar por alto. Así como cuando uno confronta ciertas situaciones en la vida con amor, con paciencia, uno de aquellos recibe también el fruto de ese amor y de esa paciencia o de esa resignación. También es bien cierto que todo lo que se siembra, se cosecha. La violencia genera más violencia. Yo sé que hoy no es la temática, pero tampoco la puedo dejar pasar por algo. Mi amado, si bien es cierto, a veces placería hacer uso de la fuerza para poder ver justicia, más bien el Señor nos dice que debemos dejar lugar para la ira, no nuestra, sino de quién. La ira de Dios. Mía, ha dicho el Señor, es la venganza. Yo pagaré. Amén. Aprendamos esta gran lección. Versículo número 52. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada morirán o perecerán. Y aquí es donde el Señor justamente hace alusión a lo que ya se dijo la semana pasada. ¿Acaso piensas, le dijo el Señor a Pedro, acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría no una especia, sino que cuánto dice ahí? Recuerda que la legión estaba conformada por 10 especies de 600 hombres cada legión. Ahora, había habido una compañía solamente a ver, en este caso a Jesús, al huerto de los olivos. 600 hombres, más las personas que vinieron con el resto de Judá. Pero, llamado, el Señor aquí hace alusión a su poder y su divinidad. Y le dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de cuántas legiones? Más de 12, dice allí, legiones. Ahora, ¿de cuántos estamos hablando? Si habla de 12. 6.000 tiene una legión, 6 por 12, vamos muchachos, rapidito, a ver.
Muy sencillo. Estás pensando todavía. 72.000 ángeles. ¿Tú no crees que no podría? ¿Qué 600? Más de 12 legiones para que le den los auxiliares. Pero ¿cómo entonces, le dice, se cumplirían las escrituras de que es necesario de que, dice aquí, de que se haga? Mira, todos estos acontecimientos que Juan, insisto, no los menciona no porque no hayan sido importantes, sino porque Juan se concentra en su evangelio en fortalecer sobre todo la vida de sus discípulos, no tanto de los hechos históricos. En el evangelio de Marcos, ven conmigo por favor, con esto terminamos, capítulo 14, la última referencia. Sí, en Marcos capítulo 14. Mira que hemos visto todos los antecedentes para que cuando sigamos en Juan, si no se nos escape, si diríamos este tipo de acontecimientos, por lo menos lo más trascendentales. ¿Lo tenemos? Y nos dice en el versículo número 40, sí, 40 y... leamos desde el verso 43 en adelante. Sí. Luego hablando de él aún vino Judas, que era uno de los 12, con él mucha gente con espadas, palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos, y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, ya sabemos que es quién. ¿Quién era? Pedro, ¿sí? Sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prender. Cada día, dice aquí, estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. ¿Se acuerdan ustedes que en una oportunidad a Jesús fueron los alguaciles a prenderlo? Pero cuando fueron a prenderlo para capturarlo, todos ellos se quedaron prácticamente exhortos con las palabras que él decía. Y cuando regresaron estos a quienes los habían enviado, le dijeron: nunca hemos escuchado a un hombre que habla así. Es decir, no le pudimos coger porque su enseñanza nos tiró abajo nuestras intenciones. Así digamos, de contundente era la doctrina. Cada día estaba con vosotros enseñando, dice aquí, en el templo, y no me prendiste. Pero es así, para que se cumpla, ¿qué cosa? Las escrituras. Entonces, todos, ¿qué pasó? Todos los discípulos, dice allí, dejándole, ¿qué pasaba? Huyeron. Ahora, ¿se le está pasando un texto bíblico aquí? ¿O ya lo leí o se me pasó de largo? Refiriéndome a quien le pegó la oreja a este hombre. Déjenme buscarlo, por favor, un ratito más. Ya lo veo. Aquí está, Lucas 22:51. Sí lo leímos, sino que se me pasó de la boca. En Lucas 22:51. Se me ha pasado de largo. ¿Lo tienen? Lucas capítulo 22, versos 50 al 51. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús le dijo: basta ya, dejad. Y tocando, dice la Escritura, tocando su oreja. Y este milagro, insisto, fue el segundo que hizo en medio de la turba. Si dice la Escritura, tocando su oreja, la
sanó. Lucas 22:51. Al parecer la oreja no es que estaba caída, pero se la había cortado. Posiblemente la oreja estaba totalmente desgarrada de su lugar. Pero yo te pregunto, ¿qué milagro podría haber revertido todo lo que ellos en su corazón habían propuesto? Ninguno. Cuando el corazón está endurecido, desde el mismo Judas hasta todos los que le acompañaron, mi amado, no había acción, milagro o palabra que podría llegar a revertir las intenciones del corazón. Como por decirte de alguna forma, cuando uno está sumergido en el pecado o sumergido en la maldad, así tu esposa te llore, así tus hijos te clamen y te digan, papá, no te vayas, o mamá, ¿qué vas a hacer? Hermano, cuando uno está sumergido en el pecado, el hombre se hace ciego, sordo y mudo. Solo Cristo puede cambiar un corazón, sí, de tan gran perversidad. Amado hermano, no te asombres si son los que dicen quererte los que mayormente busquen tu mal. No con esto te quiero decir que estás viviendo rodeado con puros traicioneros, pero un corazón que sabe realmente apreciar el verdadero amor del Señor no traiciona, sino que ama, cuida y protege, sí, lo que Dios le ha dado que administre. Su familia, la iglesia, la sociedad. Solo el Señor puede hacer, sí, esta transformación en el corazón del hombre. Amén. Que Dios añada mucha bendición a su palabra en esta preciosa hora. Aleluya. Amado Dios, Dios Padre Celestial, te agradecemos infinitamente por todo lo que usted, Señor amado, nos está enseñando. Gracias por que hemos terminado un nuevo pasaje del capítulo 18.